menos de 3 meses hemos logrado vacunas para combatir el COVID-19. Bolivia ha vuelto a relacionarse con el mundo. Hoy la diplomacia de los pueblos está nuevamente al servicio del pueblo boliviano. Yo quiero recordar la conversación que teníamos con nuestro embajador en los primeros días, luego de ser electos juntamente con nuestro hermano David. Ya hablábamos del tema de las vacunas, ya hablamos de reanudar las relaciones con la hermana República Popular de China. Y ha sido una conversación telefónica que hemos tenido con el presidente Xi Jinping, a quien queremos mandar un saludo desde Bolivia y agradecer infinitamente esa su buena voluntad con el pueblo boliviano. En esa conversación restablecimos la comisión bilateral para hablar de temas que nos involucran a ambos países. Y uno de esos temas, por supuesto, fue la posibilidad de que Bolivia pueda obtener la vacuna china por el prestigio que tiene, por la calidad de la vacuna, por la efectividad de esta con respecto al resto de nuestras vacunas que están hoy circulando en los mercados internacionales. Saludos cordiales a todo el país. De esta manera hemos querido empezar hora 23, contándole lo que ha ocurrido muy temprano hoy. Prácticamente en la madrugada el presidente Luis Arce se dirigía a todo el país para señalar de que se había adquirido 500.000 nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus, estas que vienen desde China. Hoy vamos a conocer todos los detalles a propósito de este tema, el proceso de vacunación, las fechas, que es muy importante y que seguramente a usted le interesa. Pero por otro lado, queremos saber en qué está la ley de emergencia sanitaria. ¿Cuándo va a ser promulgada? ¿Qué dice el presidente Luis Arce? Acompáñeme porque estamos en este momento con el vocero presidencial, Jorge Richter. ¿Cómo está, don Jorge? Qué placer saludarlo. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está, Vania? Buenas noches. Siempre un cordial saludo para toda la gente. Bien, empecemos hablando, por favor, de este acto. Muy temprano en la madrugada, esto por el horario de China, ¿verdad? Sí, hay una diferencia de 12 horas. Y hoy en la mañana era importante para el país poder realizar esta firma de contrato que nos garantiza una cantidad importante también, sobre todo, pero de entrega, podríamos llamar casi inmediata para Bolivia, y esto se anota dentro del objetivo que tenía el presidente de buscar que el mes de febrero sea el inicio de la vacunación en Bolivia. Ya hemos empezado con todos los sectores que están en unidad de terapia intensiva y los sectores que trabajan en COVID, pero ahora avanzamos hacia la vacunación masiva ya en el país. Eso es verdaderamente importante. A ver, son 400.000 que va a comprar el Estado y 100.000 de donación. Así es, tenemos 500.000 de vacunas, 400.000, eso es correcto, las adquiere el Estado y 100.000 vienen por donación del gobierno chino. Ahí hay que señalar que el gobierno chino ha tenido una deferencia muy grande con el país, no solamente por esto, sino por un conjunto también de donaciones que se van a conocer ya en los próximos días, que son verdaderamente importantes. En ello, la relación con el gobierno chino y la relación del presidente Arce con el presidente de la República de la China es verdaderamente muy buena, y esto se va notando en las vacunas, en la disposición para que podamos tenerlas de forma inmediata y en este conjunto de donaciones que van a haber. Ahora, al referirse usted a otro tipo de donaciones, ¿hay algo a cambio o es que esto es solidario? Las donaciones son solidarias, es básicamente materiales, equipamiento referido a fortalecer nuestra lucha contra el COVID. Le podría decir, pero esto como lo va a anunciar el presidente Vania, entonces hay que aguardar ello. ¿Cuándo lo va a hacer? La semana que viene. Bien. Ahora, ¿cómo va a ser este proceso de vacunación? ¿Quiénes se van a poder vacunar?
Nosotros tenemos ya claramente un plan establecido, y cuando digo claramente es porque este plan ya tuvo que ser acreditado en una instancia que fue el mecanismo COVAX, y este es el mismo plan que vamos a aplicar en todo el país. Esto lo aclaro y lo digo porque hay algún sector, ya he visto también algunos dirigentes políticos que señalan que Bolivia no tiene plan. El plan COVAX que nos aprobaron en la Organización Mundial de la Salud para ser parte de aquel mecanismo señala básicamente una primera fase de prioridades en función de la vulnerabilidad de la gente. Todo el sector de salud. Ahí tenemos alrededor de 203,000 personas ya. Esto se ha incrementado por los nuevos contratos la contratación de nuevos profesionales. Acto seguido, en una segunda etapa, dentro de esta franja de vulnerabilidad, tenemos a todas las personas mayores de 18 años que tienen enfermedades de base. Esto es fundamental también porque a ellos el COVID los afecta de sobremanera. ¿Cómo estamos en tema de precios? ¿Hay confidencialidad? Sí, eso es evidente, pero ¿ha habido alguna rebaja, por así decirlo, de China para darnos estas vacunas? A eso iba cuando decía el gobierno de China ha sido verdaderamente colaborador con Bolivia, y los precios a los cuales nosotros adquirimos esas 400,000 vacunas, podemos decir, repitiendo las palabras del embajador, son verdaderamente preferenciales. Hay otros países que han tenido que pagar un precio bastante más alto. Acá esta es una gestión, Vania, es una gestión personalísima del presidente Arce. ¿Por qué la gestión ahora, en este momento, cuando ya teníamos un conjunto también de vacunas y de contratos cerrados? Porque requerimos que el mes de febrero se pueda vacunar. Teníamos entregas que han sido comprometidas, pero que van sufriendo algunas dilaciones en el tiempo. Entonces, esto va en la línea de que febrero es el mes del inicio de la vacunación masiva en el país. Ahora, don Jorge, se ha abierto la posibilidad de que los gobiernos municipales, la empresa privada también, pueda adquirir las vacunas, ¿verdad? Las vacunas, hay un decreto que es el 4432, que habla sobre el tema de las vacunas. Ahí se habla y se refiere a la confidencialidad, pero también se flexibiliza la norma para que los gobiernos municipales, gobernaciones puedan adquirir la vacuna. Por supuesto que hay que seguir algunos pasos, sobre todo en lo que hace a certificaciones, etcétera. Pero con ello son libres de poderlo hacer. Y ahí quisiera que me permites brevemente un paréntesis. Hace unos días atrás se viene diciendo que el presidente está politizando sus pedidos de poder coordinar con determinadas candidaturas que son del movimiento al socialismo, y que esto lo ha manifestado de forma pública y por eso ha recibido alguna crítica. ¿Sabes por qué es importante, Vania, esto y a todos los bolivianos? Porque esa coordinación nos puede permitir que se realicen inversiones de recursos en los lugares de responsabilidades que corresponden. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la alcaldía de La Paz ha hecho un anuncio de que quieren comprar sus propias vacunas. Esos recursos destinados a esa supuesta compra de vacunas deberían estar, esto además lo habíamos acordado, deberían estar en los diagnósticos masivos, en la medicación temprana a la gente, en los centros de aislamiento y en el monitoreo de la salud de los ciudadanos que están en diagnóstico positivo. Ahí se tiene que invertir recursos. Cuando se los hemos pedido nos han dicho que no los tienen, y ahora tienen recursos económicos para poder intentar comprar vacunas. Esto es sobreponer esfuerzos. Esto es una coordinación no adecuada. Y esa coordinación no adecuada es lo que se quiere, es lo que el presidente pide cuando apuntala y avala a sus candidatos. Pero quienes están pensando y analizando la posibilidad o haciendo las gestiones para adquirir estas vacunas aseguran que va a llegar más antes. Hay que verlo, hay que verlo. Te puedo señalar, Vania, con todo el conocimiento de una relación diaria con quienes hoy en día nos venden las vacunas, que son los laboratorios, Gamaleya, AstraZeneca, etcétera.
te puedo asegurar que no existen posibilidades de que puedan traer vacunas en esa rapidez y con la inmediatez de la que están hablando. Ahí hay mucho de discurso electoralista. Ahora, ¿cómo va a ser el traslado de la vacuna? Eso también es importante. La vacuna que acabamos de firmar el día de hoy con Sinopharm es una vacuna con una cadena de frío de -2 a -8 grados centígrados, igual que AstraZeneca, igual que la vacuna de Gamaleya, la Sputnik. En eso el país tiene todas las capacidades, porque esa es la cadena de frío que se administra en Bolivia. Todas las capacidades para, a la llegada, poderlas estabilizar en temperatura en lo que significan en lo que son las instalaciones del país, y poderlas un día después repartir a los 9 departamentos. Esto se hace vía avión y en algunos casos vía terrestre. Oruro Potosí ha sido vía terrestre estas vacunas que nos llegaron. Bien, don Jorge, hablemos ahora, por favor, de la ley de emergencia sanitaria. ¿Cuándo la va a promulgar el presidente? Bueno, hemos escuchado y hemos leído al presidente del Senado, al señor Andrónico Rodríguez, decir que la promulgación es el día de mañana. ¿Se anticipó? ¿No? A la noticia. No es que se anticipó. Obviamente lo ha debido conversar con el presidente, pero básicamente mañana es día viernes. Se ha tomado esa decisión aguardando toda la semana para que se depongan estos ánimos de belicosidad que exponen la salud de la gente, en el sentido de amenazar de que si no consiguen lo que están pidiendo, entonces la salud de la población es en riesgo, y tratar de endosar una responsabilidad ahí al Estado. Y ahí hay que señalar también algo bien claro. Se había logrado un acuerdo. Se habían incorporado, sí, las peticiones de los colegios médicos, del Colegio Médico Nacional. En función de ello, se legisló en la Cámara de Diputados y Senadores, y después, cuando ya esto había avanzado, pues decidieron desconocer lo que significa ese proceso. Corresponde hacer una negociación y después desconocerla y apartarse para sumar nuevas peticiones. Eso no corresponde en este momento, porque esta es una emergencia sanitaria producto de una pandemia. Vania, ni tú, ni yo, ni los que estamos acá hemos vivido nunca una pandemia. Es una situación verdaderamente excepcional que no amerita poner en riesgo la salud de la gente con estas medidas de presión. Ahora, lo que han señalado las organizaciones sociales, la COP, por ejemplo, de que de una vez se promulgue la ley, ¿ha tenido algo que ver en la decisión del presidente? El presidente en el momento que le llegó la ley, dijo que la iba a promulgar. Y hemos señalado y hemos dicho que esa ley se iba a promulgar. Lo que se ha esperado es que podamos abrir ese compás de diálogo que están solicitando algunos sectores médicos, también el CIRMES, por ejemplo. Pero no se puede ir a un diálogo con medidas de presión, porque cuando se dialoga es que estás dispuesta a ceder algo y nosotros también, pero la imposición está expresada a través de una medida de presión, y esa medida de presión afecta a la salud de la ciudadanía. Con eso no estamos de acuerdo. Aún con riesgo de que las medidas se agraven, la ley va a ser promulgada. Es que también podríamos pensar las cosas de esta forma. Se fue a una negociación, se aceptó lo que pedían los colegios médicos, desconocieron lo que ellos mismos habían firmado y negociado, y bien que podrían decir, señores, negociemos, sentémonos a conversar y estamos retirando las medidas de presión. ¿Por qué no toman una medida voluntaria de decir, no es un tiempo, hoy no es un tiempo de medidas de presión y de suspensión de servicio? ¿Por qué no toman esta actitud cuando son ellos los que se han retirado de la mesa de diálogo? Bien, don Jorge, para cerrar, por favor, su recomendación a la gente. Llegan los días de carnaval, porque no podemos hablar de festejo. Llegan los días de carnaval y hay que tomar medidas restrictivas también de forma personal, evitar la aglomeración, evitar los lugares donde se expone uno al contagio fácil y rápidamente. Pero si existiera alguna sintomatología
pasados los días de carnaval, hay pruebas antígeno nasales que son gratuitas. Si tienen sintomatología, asistan a poderse realizar estas pruebas porque hay que medicar de manera inmediata y temprana. Esa es la forma de cuidarnos. Por supuesto, el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento y el no exponernos a un contagio en este carnaval. Habrá seguramente otros momentos y otros tiempos. Y lo otro es que este mes de febrero es muy importante porque iniciamos la vacunación masiva y necesitamos para ello tener servicios médicos, Vania. No podemos, a momentos que van a llegar ya las vacunas, no podemos tener paros, huelgas, porque eso tiene una clara connotación y matiz de chantaje y no es bueno porque está la salud de la gente, de los ciudadanos, de por medio. Y ojo que tampoco uno que esté infectado va a poder recibir la dosis, así que cuídese, es su responsabilidad. Don Jorge. Exacto, hay mucho de responsabilidad personal acá, mucho de responsabilidad personal y en eso pues cada uno le tenemos que poner unidos el hombro a lo que significa esta lucha contra la pandemia. Bien, que le vaya muy bien. No, gracias Vania y por supuesto muy buenas noches a todo el país. El vocero presidencial, don Jorge Richter, en Hora 23. Tenemos más. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Atención a todo el país porque vamos a hablar del plan de vacunación para el mes de febrero. Sí, este mes. Muchos bolivianos estamos esperando las dosis de la vacuna contra el coronavirus para poder salir de esta situación tan complicada y no exponernos al riesgo. Hoy vamos a hablar acerca de ello. Estamos con la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María René Castro, a quien le doy la bienvenida. Qué placer saludarla. Buenas noches. Un gusto, la verdad, estar hoy día aquí en el programa para poder justamente traer información a la población, porque la información realmente es la base de todo y agradecemos mucho la labor que ustedes llevan a cabo para poder llegar hasta la gente. Gracias, viceministra. Empecemos hablando de esto que le interesa tanto al boliviano, a la boliviana. Las vacunas. ¿Cuándo me voy a poder vacunar? Es la pregunta que muchos se hacen. Bueno, nosotros tenemos un plan de vacunación que ha sido trabajado con las organizaciones internacionales para poder establecer el trabajo por fases. Tenemos una primera fase en la que tiene 3 diferentes etapas. En la primera etapa vacunamos a todo el personal que trabaja en el sistema de salud. En la segunda etapa vamos a vacunar a las personas que tienen enfermedades de base y subsiguiente vamos a vacunar a las personas que tienen más de 60 años. ¿Por qué estas personas tienen que ser priorizadas? Son priorizadas porque estas personas tienen una mayor probabilidad de tener una enfermedad grave y tienen mayor probabilidad de terminar en terapia intensiva o de fallecer. Por eso es que es muy importante que se entienda por qué se prioriza este grupo. Ahora tenemos una segunda fase. En esta segunda fase vamos a tener igual diferentes etapas. ¿Quiénes van a entrar en la primera etapa de la segunda fase? Personas que tienen otro nivel de riesgo. Por ejemplo, periodistas, están también las personas que trabajan en comercio, los militares, los policías, trabajadoras sexuales y bueno, gente que está en exposición, porque justamente la labor que ustedes llevan a cabo, por ejemplo, que es mucho contacto con las personas para poder llevar justamente la información a la casa de todos los bolivianos. Es decir, en este mes, yo como periodista, por ejemplo, ¿podría vacunarme? No, hasta que terminemos la primera fase de vacunación. Bien. Con este lote de vacunas que nosotros vamos a recibir de Sinopharm, con las vacunas que vamos a recibir de Pfizer, nosotros podríamos concluir la vacunación en el personal de salud, que va a tomar un tiempo. Y de ahí vamos a ir escalando hacia el resto de los grupos de riesgo. Cuando terminemos con los grupos de riesgo, cuando terminemos con la fase 1, empezamos con la fase 2. Bien. ¿Hasta cuándo se prevé que todos los bolivianos que quieran, porque la vacuna es voluntaria, estén vacunados? Tenemos la intención de terminar toda la vacunación máximo hasta septiembre. Se tiene que comprender también en esto que esta tarea que nosotros tenemos es titánica, es algo que nunca se ha hecho en el país, vacunar a tan gran cantidad de personas. Pero sabemos que es un proyecto ambicioso, lo sabemos, pero es justamente lo que necesita la población, acceder de forma voluntaria y de forma gratuita a las vacunas. Ahora, ¿qué pasa con estas casi 1 millón de vacunas que tienen que llegar a territorio nacional? ¿Cuándo va a ser esto? Tal cual hemos recibido nosotros la comunicación, estas vacunas van a empezar a llegar a partir del 15 de febrero.
¿Cuál es el tema con esto? Que todo está en dependencia de los fabricantes que trabajan con el mecanismo COVAX. Nosotros ya hemos remitido toda la documentación, tenemos todo ya dentro de las plataformas de COVAX y ahora estamos esperando la confirmación de ellos para saber cuándo exactamente van a llegar. Ellos nos han dicho a partir del 15 de febrero. Lo mismo que nos dicen en el mecanismo bilateral, que van a ser aquellas que estamos comprando. En ningún lugar del mundo, ningún fabricante te dice la fecha exacta, te dan una aproximación de tiempo en la que te van a llegar las vacunas. Seguramente se tienen que cumplir también todos los aspectos logísticos para poder recoger los espacios, para poder depositar también las dosis, ¿no? La cadena de frío es importante. Sí, evidentemente es muy importante, pero además hay que entender otro episodio más de esto que sucede, que los fabricantes tienen una alta demanda, una alta demanda a nivel mundial. Y bueno, los fabricantes han estado teniendo retrasos en todo lado. Le han fallado a Europa, le han fallado a Argentina, en realidad han retrasado sus entregas. Y eso es lo que está pasando, porque tampoco hemos tenido en el pasado una experiencia de tener la suficiente cantidad de laboratorios que produzcan vacuna que pudieran cubrir las necesidades a nivel mundial. Hay retraso, pero se garantiza la vacuna. Eso es lo más importante. La vacuna está garantizada, aunque tengamos retrasos. Bien. Y de hecho en Bolivia podemos decir que no han existido los retrasos, más bien han existido los adelantos gracias a las gestiones de nuestro presidente. Hablemos por favor de las características de la vacuna china, porque la gente ni bien escucha el nombre, comienza a investigar y a veces se desinforma. ¿Cuánto tiene de efectividad? La vacuna de Sinopharm tiene una efectividad probada en Arabia del 86%. Tiene otros estudios en los que demuestra que tiene una efectividad del 79.34, casi 80% prácticamente. Es muy importante también que se entienda en este sentido que las vacunas en el mundo, ninguna llega a una efectividad del 100%, ninguna. Bien. Y se considera que es muy importante saber que las vacunas que estén sobre el 70% son vacunas que son adecuadas para ser implementadas en los países. Ahora, ¿cómo funciona esta vacuna? ¿Sus características cómo son? Esta tiene una tecnología que nosotros ya conocemos en el país. Tenemos 3 tipos de tecnologías si hablamos de estas vacunas. Tenemos la vacuna de AstraZeneca junto con la vacuna de Sputnik V, que tienen una característica que es basada en vector viral. La vacuna de Pfizer está basada en RNA mensajero, es genética. Y la vacuna de Sinopharm es virus atenuado. ¿A qué plataforma se nos parece dentro de nuestro esquema de vacunación? A la mayoría. Principalmente a una que recién le han puesto a mi hija, que es justamente la de rotavirus. Es decir, esta tecnología de AstraZeneca, la de Sputnik V, la de Sinopharm, es tecnología con la que siempre hemos estado trabajando en nuestros países, porque en todo el mundo se utiliza este tipo de tecnología para todas las vacunas. Las novedosas aquí son las de Pfizer y las de Moderna. Para que la gente nos entienda, sencillo, se saca el virus, ¿cómo se hace? Ya, el virus es un virus que está vivo, que se obtiene, se cultiva en células Vero, así se llama el sistema celular, y luego estas se van a ir inactivando por un mecanismo, hasta que estos virus ya no puedan generar una infección, ya no te vayan a causar un malestar, es decir, no te van a detonar la infección, la enfermedad. Eso es importante entender de este sistema, de esta tecnología de Sinopharm. Por eso te decía que es muy similar a todas las otras vacunas que nosotros tenemos en nuestro esquema de vacunación regular. A ver, hay algunos médicos que dicen que la vacuna no va a ser efectiva, no va a servir porque el virus ha mutado. ¿Qué le respondemos a ellos? De hecho, nosotros estamos trabajando en este momento en el tema del análisis de secuencia de cepa. Hemos remitido una cantidad de muestras estamos trabajando con la CDC, con la Fiocruz, y esta semana también vamos a remitir un segundo lote para verificar justamente las cepas que están circulando. Hay un riesgo siempre de que los virus vayan a mutar, es su naturaleza. Y eso hay que entenderlo. Pero mientras más vacunemos, tenemos menor probabilidad de enfermarnos y tenemos menor probabilidad de tener una enfermedad severa y por tanto de terminar en hospitalización. ¿Hay alguna diferencia entre mutación y variante? De hecho, no.
Las variantes son resultados de los procesos de mutación. Es decir, nosotros de los primeros estudios que tenemos del análisis de secuencia, y te lo voy a tratar de graficar un poco, es un poco complicada la genética para explicarla. Teníamos el virus de Wuhan, el primero. Cuando el virus llega a Bolivia, teníamos otras 3 que son variantes, que eran diferentes genéticamente, que pertenecían a 3 linajes diferentes. Estamos seguros que estas cepas con las que nosotros tuvimos la primera ola ya no son las que están circulando en este momento. Siempre van cambiando y siempre se van a ir adaptando. ¿Hasta qué momento van a llegar a cambiar estas cepas? Hasta que lleguen a estabilizarse y ya no generen problemas a la salud. El virus necesita de un organismo para poderse multiplicar. Si el organismo muere, el virus ya no se va a multiplicar. Entonces tienen que llegar a esa estabilidad. Tal cual nos ha pasado con influenza aviar, con influenza porcina. En ese tiempo uno se asustaba cuando tenía influenza, cuando estamos en plena pandemia. Hoy en día a mi hija también le da influenza y la pasa como una gripe normal. Va a llegar ese momento en que nosotros podamos estar tranquilos, en que sea una gripe más. Y eso va a ser así. Mi viceministra, yo creo que lo importante acá es tener la vacuna, porque al final de cuentas es lo único con lo que en este momento podemos contrarrestar el coronavirus, al margen de ser responsables, ¿no? Para cerrar, por favor, ¿qué pasa con el personal de salud que ha recibido ya la vacuna? ¿Cómo está reaccionando, respondiendo? ¿Se ha detectado algo raro, anormal en alguno de ellos o no? Hemos tenido efectos adversos. Los efectos adversos están dentro de nuestro plan de vacunación para hacerles un monitoreo. Les hacemos un seguimiento y tenemos una comisión también que es extraministerial que hace la evaluación de estos eventos adversos. De los que hemos presenciado, de los que hemos evaluado durante la primera etapa de esta vacunación, hemos visto que teníamos efectos entre leves y moderados, lo que se esperaba. Dolor en el brazo, malestar, fiebre, en algunos casos dolor de articulaciones o dolor de músculos, que podían durar entre 24, 48 y hasta 72 horas. No hemos tenido nada grave, nada que merezca una hospitalización, nada que merezca, tampoco hemos tenido ningún tipo de shock anafiláctico, que eso es importante. Tuvimos un médico, ¿no?, que se descompensó. Porque no avisó, no siguió los protocolos correctos. ¿Cómo fue esto? Primero, que no avisó que había tenido una infección cercana, pero segundo, fue simplemente una reacción adversa que se remitió a las 48 horas. Tuvimos otros casos también en Santa Cruz, pero como te digo, ninguno de severidad, ninguno que haya merecido estar hospitalizado realmente o tener, como te decía, un tratamiento médico especializado por haber tenido algún tipo de alergia muy fuerte, para nada. Por eso estábamos muy tranquilos, porque son los efectos adversos que regularmente vemos cuando llevamos a nuestros hijos. Si a mí siempre me dan la aspirinita, el Dioxador. Si le da fiebre a tu nena, le das esto. Y bueno, yo lo hago cada vez que la llevo a la vacunación. Bueno, viceministra, gracias por su tiempo, gracias por estar con Hora 23. No, a ustedes, la verdad, estoy muy feliz. Y hay una cosa en la que no quiero que nos olvidemos en este carnaval. El tema de la bioseguridad, las 3 M's, manos, metros de distancia y la máscara, son cosas que no podemos relajar en este momento. Siempre es bienvenida, gracias. Muchas gracias. Ministra, que nos ha estado hablando justamente de todo este plan de vacunación en el mes de febrero. Hay que esperar, hay que ser pacientes, pero lo cierto es de que ya las vacunas están llegando poco a poco a nuestro país. Continuamos con más. Hoy es Día de las Comadres, pero lamentablemente no podemos festejar por el rebrote del coronavirus. ¿Sabe? Pero en algunas regiones del país, como en Tarija, donde es tradición el festejo, se dan formas para celebrarlo, pero de manera diferente. A ver, Tatiana Miranda nos va a contar cómo. Hemos llegado hasta el barrio Senac. Vamos a hablar con Gonzalo y con Violeta, 2 jóvenes que han iniciado justamente con este nuevo proyecto, Los Compitas a Domicilio. ¿Quiere conocer de qué se trata? Acompáñeme. ¿Cómo estás, Gonzalo? Mire, comentarle que esta iniciativa más que todo nace por el arraigo que nosotros tenemos por nuestra tierra, ¿no? Nuestras tradiciones son tan fuertes que viene a ser esta situación tan importante que es el jueves de compadres, que ya pasó el anterior jueves, el jueves de comadres. Y bueno, aquí con mi comadre Violeta, que ya somos más de 8, 9 años compadres, o sea, mucho tiempo, sentimos esa necesidad de que esta situación se mantenga, ¿no? Le comento que, mire, esta tradición es, bueno, desde que tengo uso de razón, ¿no? Netamente es del campo, así, es tan tradicional Tarija, que vienen a poner todo lo que viene a producir nuestra tierra.
que, por ejemplo, son las fechas de la uva, de la cosecha de la uva, el durazno, que viene a ser el choclo, también se llega a poner el higo y variedad de frutos y productos. Incluso en el campo, por ejemplo, te llegan a poner hasta papa, zanahoria, cebolla, pero porque es una demostración de cariño, ¿no? O sea, yo tengo esto y te puedo partir, te puedo dar. Gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Hemos enviado canastas a La Paz, a Santa Cruz. También hoy en la mañana se han ido a Entre Ríos, a Yacuiba, en la madrugada. Y lo que hacemos, obviamente no la podemos mandar, ¿no?, así armada. La mandamos completamente desarmada, todo en bolsitas diferentes, para que cuando llegue a destino, el cliente se contacte con nosotros y ya le explicamos cómo lo va a hacer, ¿no? Perdido, no sé en qué brazos se encontrará. Era linda, era linda, de ojos negros, ya no la hay de ver. Y estamos con la comadre que nos cuente cuál es el significado de esta canasta para este jueves. ¿Cómo estás, Tatiana? Muchísimas gracias. Bueno, un día muy importante, ¿no?, en Tarija, el jueves de comadres. Y bueno, la canasta, como tú la estás viendo, como la está viendo toda la gente, es sobre todo pues un símbolo de amistad, ¿no? Un símbolo de amistad. Mi cumita me ha mandado eso de Bermejo. Así que yo muy contenta, muy feliz de que la amistad, a pesar de la distancia y a pesar de todo lo que estamos pasando, continúe. Bien, ahora el cariño para la comadre también. Claro que sí, un abrazo muy grande para todas las comadres, para mi cumita que me ha mandado la canasta, y bueno, vamos a interpretar una coplita. Este carnaval que viene, sábado lo hay comenzar. Domingo, lunes y martes, miércoles lo hay terminar. Domingo, lunes y martes, miércoles lo hay terminar. Esta es la fiesta que se va a vivir este jueves de comadres. Es especial, diferente para muchas, pero el cariño y la amistad siempre va a estar presente. Para que vean cómo las mujeres respetamos las normas y celebramos así, a distancia. Sí se puede, claro que sí, celebrar esta fiesta de comadres, pero sin excesos y siempre cuidándonos. Bueno, tenemos que ir a una pausa, amigos, ya volvemos con más en Hora 23. ¿Qué hay? Al retorno del programa, atención, estaremos con diferentes temas que tienen que ver con el ámbito político y también salud. Ya volvemos. Y ya retorna Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Vamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. ¿Cómo se encuentra nuestro país en medio de un rebrote del coronavirus? ¿Qué análisis hacen exautoridades? Hoy estamos con don Óscar Ortiz en contacto para hablar acerca de este tema. Don Óscar, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Vania. Un gusto estar en Hora 23 nuevamente. Bueno, empecemos hablando de esta emergencia sanitaria, por favor, y esta ley que tiene ciertas presiones para que sea promulgada. El presidente Luis Arce aún no lo ha hecho. La Central Obrera Boliviana el día de ayer se ha pronunciado. ¿Qué opina usted al respecto? Creo que el gobierno se equivoca porque adopta una posición con esta ley más política que realmente lo que se necesitaría para enfrentar la pandemia, donde necesitamos que el gobierno trabaje de forma conjunta con las alcaldías y las gobernaciones, pero además nuevamente muestran una actitud en la cual no se concertan las leyes, se impone el rodillo, y creo que cuando uno está en una situación de emergencia, incluso hasta podríamos llamarla de desastre, en este caso sanitario, debiéramos trabajar de otra forma. A mí también me preocupa, Vania, que el gobierno está, por así decir, negando la gravedad de la situación. Ayer, en los primeros 10 días de febrero, hemos sobrepasado los 600 fallecidos. Eso es más de la mitad de lo que tuvimos en enero en todo el mes, que hubo 1.200. Entonces, realmente, el número de fallecidos, que al final es la cifra que importa, porque lo que debemos buscar es salvar vidas, está creciendo rápidamente. Para que usted tenga una idea, en noviembre y diciembre tuvieron alrededor de 200 fallecidos por mes. Eso subió a 1.200 en enero, un poco más de 1.200, y ahora
solo en 10 días ya hemos tenido más de 600. Eso muestra que hay una gravedad de la situación y yo creo que el gobierno no ha respondido como debiera, está priorizando su cálculo político electoral por sobre la preservación de la salud y la vida de la población. ¿Qué es lo que no se está haciendo bien, don Óscar Ortiz, con relación al tema de la pandemia? ¿Tal vez llamar a una cuarentena rígida? Primero, están tomando medidas preventivas, Ana. Por ejemplo, yo propuse el 4 de enero que se suspendan las elecciones por 60 días para dar tiempo que esta segunda ola, las olas tienen siempre su declinación, pueda ya declinar y que la elección se la realice cuando el nivel de la ola esté más bajo, pero sobre todo lo que se hace esto es para que haya la posibilidad de que nuestra capacidad hospitalaria, la atención, sobre todo en terapias intensivas, no se vea saturada. Lo que va a pasar, Vania, es que estamos generando aglomeraciones, eso va a multiplicar los contagios y los contagios generan la demanda de internación, incluso de terapia intensiva, y lamentablemente mientras más contagios hay, al final terminan habiendo más personas que se agravan y más personas que fallecen. Por eso es que ahí no se ha actuado bien. Fíjense que todo el mundo habla de la cuarentena rígida, pero hay una serie de otras medidas preventivas. Por ejemplo, en otros países, España, por ejemplo, cuando se agrava la situación en una región, lo que hacen es cierran el transporte interregional allá se llaman comunidades autónomas, lo que aquí llamamos los departamentos, por un determinado número de días para que el contagio no se esté trasladando. Y hay una serie de medidas como, por ejemplo, proteger cuando hay un ritmo de contagio muy acelerado a las personas mayores que tienen enfermedades de base, en fin. Aquí, básicamente, el presidente lo que ha dicho es que hay que aguantar. Están hablando de las vacunas y obviamente todos nos alegramos que el gobierno haya conseguido vacunas, pero lo que se ha conseguido todavía es un número menor y hemos visto que incluso en los países más desarrollados cuesta conseguir las vacunas y cuesta vacunar masivamente. Eso lleva un tiempo, va a llevar meses y por lo tanto que se estén consiguiendo vacunas no deja de discutir de que tengamos medidas. A ver, señor Ortiz, esta pandemia y diferentes situaciones por las que estamos atravesando los bolivianos y hemos atravesado ha desnudado varias falencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el servicio a la población, servicio médico y en otro tipo de servicios también. Por eso un artículo que usted ha escrito, ¿verdad? ¿A qué se refiere con ello concretamente? A ver, explíquenos, por favor. Yo justamente esta semana creo una columna que publicó en varios periódicos y que hablaba de la obra al servicio público. En Bolivia estamos acostumbrados a que los políticos, los gobernantes se dedican a entregar obras y la gente demanda obras. Yo lo que digo, las obras están bien, porque obviamente necesitamos calles, necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, pero esas obras no sirven si no se transforman en servicios públicos y a eso no es a lo que se dedica normalmente quien está en política o quien está en el gobierno. La entrega de la obra pública, y quizás quien más exageró en esto fue el expresidente Evo Morales, que se dedicaba a entregar canchitas. ¿Por qué? Porque las canchitas pues se construían en 2 o 3 meses y él estaba entregando todo el tiempo algo. Pero obviamente no era lo que más necesitaba la población. En cambio, desarrollar un servicio público, por ejemplo, un servicio de salud con la cobertura y la calidad, que justamente es lo que estamos adoleciendo en estos días que no tenemos, puede demorar años o décadas, va a demorar seguramente varias gestiones de gobierno. El problema es que si todos los gobernantes, o los alcaldes, gobernadores, presidentes, solo piensan en qué pueden entregar ante la próxima elección para mantener su popularidad y reelegirse, bueno, nunca va a haber un servicio público de calidad. Esa es nuestra historia, por eso es que estamos, como hemos llegado a sufrir esta pandemia. En cambio, la diferencia, decía Winston Churchill, entre un político y un estadista es que el estadista piensa más allá de la siguiente elección, piensa en la próxima generación. Aquí lo que necesitamos es que no solo se construya, por ejemplo, el hospital, sino que además se piense cómo mejorar la salud. Por ejemplo, se comenzaron a construir hospitales de tercer nivel y hasta se hablaba de cuarto nivel, pero el Estado no se preocupó de que nuestros médicos puedan tener oportunidades de especializarse. Entonces, de nada sirve que esté el edificio construido si no va a haber especialistas.
o lo que hemos sufrido con la educación. Mire cómo nos ha agarrado totalmente desprovisto de un sistema de educación que además le permita a la población formarse mediante un acceso al Internet. Claramente todo esto muestra que no tenemos un servicio de educación. Y así podemos ir desarrollando una serie de servicios, la administración de la justicia, otros servicios, la seguridad ciudadana y otros servicios. No basta solo con construir el edificio, eso tiene que convertirse en un servicio público y seguramente va a demorar varios gobiernos y unos gobiernos tendrán que dar continuidad a lo que dejaron los anteriores, pero la única forma que tienen las naciones de avanzar, progresar y desarrollarse. Ahora, don Oscar, ¿cree que los candidatos a la alcaldía y a la gobernación, quienes están ofreciendo un montón de cosas a la gente para seducir el voto, van en ese camino? No lo creo, y cuando vemos los debates, las discusiones, todos están hablando solo de las obras públicas, y yo no me opongo a las obras públicas, son necesarias, y no tiene una calle pavimentada, claro que necesita el pavimento, pero si no comenzamos a trabajar que la gestión pública se transforme en un servicio público con la cobertura y la calidad necesaria, no vamos a estar realmente cambiando la vida de la gente, de las familias, no vamos a estar solucionando estos problemas como lo que hemos venido hablando. ¿De qué sirve lo que nos dejó, por ejemplo, el anterior presidente Evo Morales, unos edificios llamados hospitales, pero sin médicos especialistas, sin presupuesto para funcionar, sin ítem para las licenciadas en enfermería, sin todo el personal que tiene que haber alrededor? Bueno, no sirve, se queda como un elefante blanco. Eso es la mentalidad que tenemos que cambiar. Claro que hay que seguir haciendo obras, pero hay que trabajar en los servicios. Yo sé que los servicios no son tan rentables, por así decir, o para la popularidad o para las siguientes elecciones, porque, claro, la mejora de la salud, la educación no hay donde comprarla, no hay donde ponerle una placa. Es un proceso continuo de trabajo, de esfuerzo y que requiere varias gestiones. Pero por ahí pasa el bienestar y la prosperidad, no solo de la nación, sino de cada boliviano y boliviano. Don Oscar, para cerrar y aprovechando este contacto, por favor, ¿qué opina usted de que el movimiento al socialismo en el legislativo está pretendiendo aprobar justamente un decreto de amnistía para más de 1.000 personas, entre ellas el expresidente Evo Morales? Bueno, muestra que lo que le preocupa en realidad es garantizarse ya no inmunidad sin impunidad, porque yo recuerdo que hace pocos meses ellos decían que querían volver al país para defenderse y demostrar su inocencia. Y ahora lo que quieren es por decreto garantizarse impunidad. Si están tan tranquilos de que no hicieron fraudes, están tan tranquilos de que no bloquearon las carreteras y provocaron muertes por falta de oxígeno, o que instruyeron dejar sin alimento a las ciudades, que en cualquier parte del mundo sería considerado un delito de lesa humanidad, es algo que se practicaba en la antigüedad, pero no se puede seguir haciendo en el siglo XXI. Bueno, eso muestra claramente que todo lo que había prometido, por un lado, el actual presidente y el actual vicepresidente, de que iban a gobernar democráticamente, que no venían para perseguir o dar impunidad, es falso. Pero además, yo pregunto, ellos estuvieron, por lo menos Evo Morales y García Linera, mismo partido, con el MAS, 14 años. Nosotros, por ejemplo, ¿cuántas veces en la Asamblea Legislativa no demandamos que se aprobara justamente este tipo de decretos de indultos para todas aquellas personas que ya llevaban 7, 8 y hasta 10 años en juicio y no le habían demostrado la culpabilidad y siempre se negaron? Esto muestra, claro, cómo en el fondo no se está actuando por principios, sino por intereses, porque la ley es un principio universal, se debe aplicar por igual para todos y no para el que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa aprobar una ley y obviamente para quienes están en minoría tener otras normas. Se ha presentado un informe con relación a los casos en Sencata. Las pericias dicen que las balas salieron desde YPFB. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cree que esta información que se está realizando, esta investigación, está realmente y es objetiva? Bueno, yo creo que es algo que se tiene que investigar, como también se tiene que investigar las circunstancias, porque imagínense si se hubiera tomado Sencata y todo eso hubiera explotado, todos esos depósitos de combustible, ¿cuántos barrios alrededor han sido destruidos? Por eso es que no se puede analizar y probar las cosas, ver todo lo que pasaba en ese momento. Bien, don Oscar, le agradezco mucho por su tiempo, por hablarnos de estos temas. Cuídese mucho, por favor, que le vaya bien. Gracias, igualmente. Don Oscar Ortiz, hoy en Hora 23. Vamos a una pausa, ya volvemos con más.
Y antes de despedirnos, yo debo recordarle que este sábado a partir de las 20 horas usted tiene una cita con Bolivisión y con Bolivia Decide 2021 rumbo a las subnacionales. ¿Quiénes nos van a acompañar este sábado? Preste mucha atención. Estará Luis Larrea, sí, candidato a la alcaldía de La Paz. También estará don Zacarías Maquera, candidato a la alcaldía del Alto. Y también vamos a tener a Juan Carlos Arana, quien va por la Cinedil de La Paz. Estaremos con estos 3 candidatos para que nos cuenten cuáles son sus propuestas, pero también conociendo otras facetas de los mismos. Usted también va a poder participar, recuerde, de manera activa a través de nuestras redes sociales. Ya lo sabe, la invitación es este sábado a partir de las 20 horas en Bolivia Decide 2021. Y así, después de darle esta invitación, nosotros nos tenemos que despedir, que le vaya muy bien, trate de descansar lo que quedan de estas horas para que mañana esté con mucha energía. Dios lo bendiga, buenas noches.